A ver, ¿qué pasa cuando un gobierno decide que, en vez de responder a la prensa con opiniones o comunicados, lo hace con datos, con números puros y duros? Pues eso es justo lo que vamos a desgranar hoy, la historia que contó el presidente de Colombia usando solo las cifras de educación. Y es que todo esto arranca, bueno, con un choque frontal. El presidente Petro no se anda con rodeos, no empieza con un saludo, no, empieza respondiendo directamente a los medios. Y con esta frase deja clarísimo el objetivo, ¿no? Esto no va a ser un informe cualquiera, esto es, en toda regla, un contraataque a esa narrativa que decía que las cosas iban mal. O sea que el escenario ya está montado. Aquí no se va a debatir con opiniones, sino con cifras. Y lo que vamos a hacer es precisamente eso, analizar de forma imparcial cómo el gobierno utilizó cada dato para ir construyendo su propia versión de la historia. Venga, vamos a ver la primera pieza de este puzzle. Vale, empecemos por lo grande, por la visión general. La primera pieza de este rompecabezas son los resultados a nivel nacional. La pregunta es sencilla. ¿Cómo ha sido el rendimiento medio de todos los estudiantes del país? Y la primera cifra que el gobierno pone encima de la mesa es esta, más 3,6. Un aumento de 3,6 puntos en la media nacional. A ver, suena bien, ¿no? Pero ¿eso es mucho? ¿Es poco? Porque claro, un número así, suelto, pues no dice gran cosa. El truco, como vamos a ver ahora, está en darle contexto. Y aquí lo tenemos, el contexto. La clave, ojo, no es solo que la puntuación sea mejor que la de 2022. La verdadera jugada narrativa aquí es demostrar que esa cifra también es más alta que la de 2018, o sea, antes de la pandemia. El mensaje que se quiere lanzar es clarísimo. Que no solo nos hemos recuperado, es que estamos mejor que antes de toda la crisis. Pero claro, el promedio nacional es solo el primer capítulo de esta historia. Ahora el foco se pone en un tema que en Colombia es mucho más delicado. Esa enorme brecha que existe entre la educación pública y la privada. Y aquí la narrativa da un giro que es, la verdad, bastante interesante. El argumento es que la mejora no ha sido igual para todos. No, resulta que el aumento de los colegios públicos fue bastante mayor que el promedio general. Y con esto se busca transmitir una idea muy concreta. No solo hemos mejorado en general, sino que hemos mejorado justo donde más falta hacía. Y esta tabla es probablemente el dato clave de toda esta parte del argumento. Porque lo que se quiere destacar no es tanto un número concreto, sino la tendencia. En el discurso se afirma que, por primera vez en años, la diferencia entre colegios públicos y privados se está reduciendo. El mensaje es muy potente. Esto no es solo una mejora general, es un paso real hacia la igualdad. Vale, de acuerdo. Ya hemos visto la foto general. Pero para que el argumento sea de verdad sólido, el gobierno sabe que tiene que bajar al detalle. Y para eso eligen un campo de batalla muy específico, las matemáticas. ¿Y por qué las matemáticas? Bueno, pues porque en el discurso político las mates siempre se venden como sinónimo de futuro, de tecnología, de innovación. Por eso el gobierno presenta esta mejora como una inversión estratégica, una apuesta directa por el desarrollo del país. La estrategia que se plantea para mejorar en matemáticas es muy sencilla. Va por dos caminos. La idea no es solo centrarse en los estudiantes que ya son excelentes, no. Se propone un doble movimiento. Por un lado, ayudar a que menos alumnos se queden en los niveles más bajos y por otro, empujar a que más estudiantes lleguen a los niveles más altos. Y aquí están los números que se usan para respaldar justo esa idea. La tabla lo que nos muestra es que hay menos estudiantes en los dos niveles de rendimiento más bajos y a la vez más estudiantes en los dos más altos. Es la visualización perfecta de ese doble movimiento del que hablaban. Es, digamos, la prueba visual de que menos gente se está quedando atrás y más gente está avanzando. Bueno, hemos visto las cifras, las medias, las mejoras. Pero la pregunta del millón sigue ahí, en el aire. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa, según el gobierno, que está detrás de todos estos resultados? Exacto. Después de presentar el qué, es decir, los resultados, la narrativa nos lleva a la pregunta final, la más importante de todas, el por qué. Y la respuesta llega con una sola frase, corta, directa y muy contundente. Podríamos decir que es el clímax de la historia, la causa de todo lo que hemos visto. Según el gobierno, no es casualidad. Tampoco es magia. Es una decisión política muy clara. El dinero. Y este gráfico es la prueba visual definitiva que cierra todo el argumento. Ojo, al usar precios constantes lo que se busca es eliminar el efecto de la inflación para mostrar un aumento real, dramático. La imagen es sencilla pero muy potente. La barra que representa la administración actual es muchísimo más alta que las anteriores. Y se presenta, claro, como la causa directa de todos los buenos resultados. Y con esto, el círculo se cierra. La historia queda completa. Cada dato que hemos visto, que si el promedio sube, que si la brecha se cierra, todo se conecta con una única causa, el aumento del presupuesto.
Y todo esto, según el discurso, para llegar a un objetivo final: convertir a Colombia en una sociedad del conocimiento. A ver, al final lo que hemos visto no es solo una presentación de cifras, es una auténtica lección de cómo se usan los datos para construir una historia, para defender una posición y, en definitiva, para luchar por el relato público. Y esto nos deja con una pregunta clave para pensar a futuro. Cuando los números se convierten en protagonistas de la historia de un país, ¿cómo cambia eso el debate sobre su futuro?